Buenas tardes. Espero que sea una charla constructiva en el aspecto de que vamos a tocar varias aristas. No puedo entrar a profundizar por el tiempo, pero la idea es que podamos tener una visión más o menos de conjunto, una visión global, el por qué debemos proteger los salares. Entonces, esta charla se llama El dilema del salar entre su destrucción y la esperanza de la minería verde. Entonces, yo lo invito a que hagamos un recorrido por todo lo que es la zona norte. Voy a tratar de hablar un poquitito de algunos salares, específicamente de los salares que tienen contenido en boro, porque asociado al boro está el litio. No voy a hablar del salar de Maricunga por el tiempo. ¿Sí? Okay. Bueno, la charla la dividí en esos temas. Cada parte del tema vamos a tener una breve introducción de los mismos. Entonces, lo primero es ubicarlos dentro de un contexto y relevancia global del litio. ¿Por qué estamos hablando del litio? Ustedes me pueden decir. Bueno, porque en este momento lo que estamos tratando es, por un lado, de ver la importancia de los salares y la protección de los mismos, y eso se debe fundamentalmente a que son los sitios donde se quiere extraer litio. Si hablamos de litio, el litio se descubrió por un sueco en 1817 que estaba trabajando con la petalita, que es una roca mineral. La importancia del litio radica fundamentalmente en que es el metal alcalino más liviano y tiene una cantidad de almacenar y transmitir energía muy alta. Y eso es lo que lo hace atractivo para las baterías de litio. Lo otro importante es que es un metal muy reactivo. Y al ser tan reactivo, en contacto con el agua o con el oxígeno, se inflama. Ya desde la antigüedad, aquí hay una foto, en la cual se daban baños terapéuticos debido a que elevaba el ánimo en los griegos. Bueno, posteriormente podríamos hablar que a lo largo del tiempo hay varios hitos del litio. Partimos en la antigüedad, posteriormente, ¿no es cierto?, se crea una bebida en Estados Unidos de citrato de litio y que todo el mundo compraba, era como la limonsoda, hasta que se descubrió ciertos problemas con el citrato de litio y se tuvo que dejar de producir. Posteriormente, por ahí por la década de los 40 más o menos, se ve lo rico que producía para tratar de hacer grasas y lubricantes. Y entonces se empieza a usar en la industria de grasas y lubricantes, en las cerámicas y vidrio. Y luego viene todo lo que es la parte nuclear, lo que se empieza a utilizar por ser muy bueno para las aleaciones, y eso permite entonces utilizarlos en las naves, en la parte espacial, y también entonces en lo que es en el armamento bélico. Entonces eso podríamos decir que son los 3 hitos más importantes que tiene el litio. Si miramos, porque no nos vamos a poder referir en todos ellos, pero hagamos un recuento. Al 2011 nosotros teníamos las cerámicas, las grasas, se ocupa en medicina, ¿no es cierto?,
para tratamiento de trastornos cuando uno le da estas depresiones endógenas, fundamentalmente. Y también empieza el litio a usarse en todo lo que son las herramientas, ¿no es cierto? Cuando el taladro eléctrico, las pilas, la radio. Y ahí más o menos teníamos menos del 30% utilizado en baterías. Hacia el 2017 ya tenemos casi el 40% del litio utilizado en batería. Y hacia el 2024 eso marca aproximadamente un 64%, un poco más de un 64%, y en el 2025 ya llevamos el 85%. Eso es la causa por la cual nosotros estamos hablando ahora en los salares. La demanda de litio, si ustedes pueden ver, evoluciona entre el 2016 al 2030, prácticamente es como exponencial a partir del 2020. Bien, si miramos ahora el escenario de la demanda, fundamentalmente dijimos que se utilizaba para las baterías y los acumuladores de energía. Entonces, cuando tenemos, en el caso de un vehículo eléctrico, requerimos una cierta cantidad de litio que es 8.9 kilogramos de carbonato de litio, y en el caso de un bus eléctrico, 240 kilos de carbonato de litio equivalente. Pero asociado a eso, también necesitamos otros minerales. Necesitamos cobalto, manganeso, níquel, cobre, grafito. Y las cantidades de esos minerales son altísimas. Entonces, en este periodo estamos hablando nosotros de que necesitamos mucho cobre y se van a empezar a explotar, ¿no es cierto?, en la zona norte. Por un lado se va a tener que aumentar la producción y por otro van a ser nuevas empresas. Eso significa entonces la gran pregunta que sería un niño. Si queremos reducir la contaminación y los efectos del gas invernadero, ¿ustedes creen que todos aquellos minerales se producen de rocas, de yacimiento? Por lo tanto, la contaminación que se hace es altísima. Entonces nos están hablando de litio verde, de cobre verde, y esas son las anomalías que uno empieza a visualizar a medida que avanza en este camino. La demanda global es esa, exponencial. Eso es lo que nos depara en el futuro. Litio existe en muchas partes del mundo. Podríamos sacar el litio del agua de mar. Pero lamentablemente el contenido que tiene es muy bajo. Por lo tanto, no es productivo. Y solamente es productivo a través de rocas minerales y de salmueras continentales. Entonces, aquí tenemos representado los recursos en celeste y azulito, lo que son de salmueras. Unas son los activos, los que realmente se están explotando, y otros que son los potenciales recursos que entrarían en el mercado. Y por otro lado, en café tenemos los minerales y también los recursos minerales. Recursos, podemos tener muchísimos recursos, pero otra cosa es que los podamos explotar. Entonces, no nos interesa tanto los recursos, sino que lo que nos interesa son las reservas. Y entonces, desde ese punto de vista, podemos hacer una analogía entre Australia, que es el primer productor de litio, y Chile, que es el segundo productor de litio, China, que viene siendo el tercero, y Argentina el cuarto. Pero si miramos allá, las reservas totales mundiales, los salares son los que tienen el 60% mundial de las reservas. Es decir, cuando se amenaza que Australia
Sí, puede tener mucho más, pero son los salares los que realmente tienen los contenidos mayores de litio de donde se podría extraer. Y ese es el motivo central de la explotación hoy en día del litio y sobre todo en nuestro país, que están pedidos todos los salares. Yo recién estaba viendo el celular y me acabo de enterar que al ENAMI le aprobaron una cantidad abismante para la explotación, que es más o menos, un poco menos que lo que explota el Salar de Atacama, de aquí al 2060. Acaba de salir Bueno, ¿cómo llegaron a formarse estos salares? Estos salares fundamentalmente se forman cuando parte, ¿no es cierto?, la formación de la cordillera de los Andes, que este bloque es por efecto de la subducción de la placa de Nazca en la placa sudamericana, y entonces tenemos, no sé cómo, acá, tenemos toda esta, no se me ve el punto, no importa, para que ustedes vean, todo este es el bloque de la cordillera andina. Y entonces podemos hacer una diferencia entre la primera región, segunda y tercera región, en que vamos a ver que aquí no tenemos la puna, no tenemos preandinos. Aquí en la segunda y tercera región sí. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe? Que este bloque es más o menos baja de los 5.500, baja, pero baja en forma más o menos continua. Aquí no, se van produciendo fallas y en una de estas fallas, ¿no es cierto?, se producen ciertas cuencas. Y es aquí entonces donde tenemos los salares preandinos. Por eso que tenemos salares preandinos en la segunda y tercera región y no tenemos eso en la primera región. ¿Cuál es una de las características? Que son los salares más antiguos. Y ahí está el salar de Atacama, el de Pedernales y el de Maricunga. Y después tenemos una sección que es un relieve deprimido, pero que resulta en la segunda y tercera región, que no va esta forma tan deprimida, y entonces se van produciendo sus conos aluviales. Entonces podríamos decir que tenemos salares andinos, salares preandinos, acá no. Tenemos los salares de la depresión central y salar de la costa. El único salar de la costa es el Salar Grande de Tarapacá, que queda en la primera región, a 70 kilómetros al sur. Yo parece que estoy media cansada. Los salares, el único que le decía que es el Salar Grande de Tarapacá, que es un núcleo salino del 99,5% pureza. Es decir, ustedes se agachan, recogen la sal y se la llevan a su casa y le ponen a la comida. Entonces, es el único salar a nivel mundial que tiene esas características. El salar tiene un núcleo salino, todos los salares tienen un núcleo y después tienen el resto de su formación. Probablemente, en parte de ese sistema, seguramente con la evolución se quedó ese núcleo y el resto pasó a lo más probable que sea el salar de Yamala. Yo tenía mucha intención de probar esa teoría cuando estaba haciendo la tesis doctoral, pero yo no soy geóloga. Entonces me faltaban muchos antecedentes para poder, claro, manejarlo. Pero sigo todavía pensando que más de un geólogo lo pueda realizar, porque no existe en ninguna parte del mundo un núcleo salino puro y de esa naturaleza. Entonces, estos salares son ricos en diversos tipos de minerales. Fueron ya explotados, ¿no es cierto? Bueno, el Salar Grande de Tarapacá sigue siendo explotado. Nosotros
creo que somos cuarto dentro de la producción de cloruro de sodio, y los salares que quedan en la depresión central también fueron muy explotados a fines de los 1800, 1900, a comienzos de 1900, y fueron explotados por los campamentos, los yacimientos de nitrato, también por los de sulfato. Y hoy en día, los salares más jóvenes, que son los inmaduros, son los que están en la mira, que son los salares andinos. Y esos salares andinos, por ser más inmaduros, son mucho más frágiles. Y el ser más frágiles, cualquier evento que se produce es muy notoriamente para su biodiversidad que tienen, que son especies únicas. Y ese es el gran reto que nosotros tenemos. Bueno, miremos los salares desde el punto de vista ecológico, científico y patrimonial. A lo largo durante este día, hemos estado viendo la gran importancia científica que van teniendo. Y hemos hablado, ¿no es cierto?, que son laboratorios naturales en la cual convergen diversas disciplinas. Y una de las cosas tal vez más relevantes de los salares es poder tener modelos hidrogeológicos, porque los salares constituyen reservorios de agua. Ese es su principal recurso natural que tienen, que son reservorios de agua. Y gracias al hecho que contienen agua, tienen vida. Si no, serían ecosistemas inertes. Pero son los salares ecosistemas vivos. Todo lo que hay dentro del salar son sistemas vivos. Entonces, esta es de bastantes años atrás, en el salar de Surire, en la cual lo primero que hicimos fue, y uno cuando llega al salar empieza a tomar una serie de parámetros que son básicos para cualquier investigación, como por ejemplo el clima, las temperaturas, las condiciones que existen en el salar, y toma una fotografía en su conjunto. Entonces nosotros en el salar de Surire quisimos ver por qué las lagunas estaban en un cierto sector y no en otro. Fue el primer salar que yo partí trabajando. Y entonces hicimos perfiles ipsométricos y nos dimos cuenta de que en el salar había un ligero basculamiento y eso hacía que las salmueras se fueran en esa dirección. Todos esos puntos rojos que están ahí, fueron muestreamos más de 50, hicimos análisis, pero una cantidad de análisis de distintos tipos. Todas esas se hicieron los difractogramas en la Universidad de Barcelona y pudimos sacar mucha información respecto al salar de Surire. En esos años todavía existía el río Blanco. Lo atraviesa el río Blanco más o menos por la mitad y por el sur aparece el río Surire y lo que habían eran varias fuentes termales alrededor del salar. Y la principal es Polloquere, que es más o menos, tenía como 82 grados de temperatura y uno ponía un huevo y el huevo al tiro salía cocido, o sea, era potente. Yo quise encontrar una foto, pero no la tengo, de habernos sacado ahí y que no nos vemos, porque la cantidad de vapor que había era impresionante y eso era justamente porque salía de Polloquere. Si hoy miramos esto, la verdad es que a mí me dio muchísima pena cuando Cristina, que fue la que me mostró las fotos, cuando estaba viendo el problema de la denuncia de Kibórax, me dio mucha pena, porque yo gracias a este salar, a lo que yo vi, comenzó mi amor por los salares. Y toda mi vida la volqué porque me atrapó ese salar. Y verlo ahora era una muerte anunciada. Bueno, estas son curvas que en su momento yo no publiqué. Nunca quise publicarlas porque aquí estaba concentraciones de litio y de potasio.
y yo nunca quise que se supiese que había litio ahí en ese salar. Ahora ya no tiene importancia, porque ya, pero ese fue el meollo porque no saqué esos datos. Y bueno, allá abajo hay una foto actual donde está la mina y hay pozas que en esos años no existían, pero si nosotros miramos el efecto del basculamiento, eso significa que esos son los puntos en los cuales tenemos más profundidad, mayores salmueras. También con todos esos datos vimos cuál era el origen de sus aguas. Ahora, una ventaja es que tenemos súper claro, porque yo empecé a estudiar por el boro los otros salares también, y el origen de los yacimientos de boro en Chile, que no son iguales a los que están acá al lado, al otro lado de la cordillera, son de origen volcánico. Y en el salar de Surire está rodeado de volcanes. Y una de las características de Surire es que justo en el centro está el volcán Oquecoyo. Y entonces uno puede, se hicieron para las urgencias termales, vertientes y bofedales, y para las salmueras superficiales. Pudimos constatar, ¿no es cierto?, de que las vertientes tenían la misma composición que los bofedales. Obvio, porque los bofedales se alimentan de las vertientes. Pero desde el punto de vista de la investigación uno tiene que no suponerlo, sino que confrontar el dato. Después, las urgencias termales prácticamente también eran bastante similares a las salmueras superficiales, porque una vez que llegaban al centro del salar, tenían tiempo de evolucionar y se equilibraban sus composiciones. Después tomamos los datos del salar de Atacama, del salar de Laipes en Bolivia, el de Yamara en Chile y el salar de Surire. Yo en paralelo trabajaba con el de Surire, con el de Yamara y con el salar de Huasco, porque quería hacer una diferencia en los territorios que eran andinos y los salares más bien de la depresión central, porque generalmente yo quería clasificarlos desde el punto de vista químico. Entonces nos damos cuenta de que el salar de Surire tiene mucha más variabilidad que los otros salares, como el de Atacama. Obviamente es mucho más rico el salar de Atacama en sus composiciones tanto de cloruro, ¿no es cierto?, porque son bolsones de alita que tenemos ahí abajo, y más rico en litio y en potasio. Bueno, este es algo que todavía no se ha publicado, en que de las idas para allá había un señor que tenía una cierta cantidad de especies que la CONAF mantenía ahí. Como yo llegaba al refugio de la CONAF, entonces empecé a trabajarlas con él y empecé a constatar todas las especies que habían en el salar. Y en ese momento habían más de 40 especies. Y yo quisiera saber si hoy en día existen esa cantidad de especies, de diversidad de especies, a eso me refiero. Entonces, creo que ese salar debiera ser protegido, a pesar que tiene la protección de ser un monumento natural, pero no es suficiente. Es uno de los puntos que creo que hay que mirar bastante bien, es la variabilidad de especies que tiene el salar de Surire. Después, en el salar de Aguascalientes y en el salar de Loyoque, que ha sido lo que he estado trabajando más últimamente, el salar de Aguascalientes, por ejemplo, tiene la parte norte, es la parte que tiene más fragilidad, tiene importancia ambiental. Hay dos tipos de vega, que son los que le dan sustento, ¿no es cierto?, a 5 especies en categoría de vulnerable y 3 mamíferos en estado en peligro. También hicimos trabajo, este no lo hemos terminado todavía, con un colega, con el índice de
vegetación, ¿no es cierto?, a través de las imágenes satelitales. La verdad es que yo miraba la charla anterior de imágenes satelitales que ustedes tenían, y aquí el colega está todo el día contando cuadritos, porque es terrible. Entonces, para poder sacar un número, y ustedes tienen la imagen en cuadro por cuadro. Entonces, bueno, esas son a veces las condiciones en las que uno trabaja. Y bueno, ahí vimos bastantes animales en el Salar de Aguascalientes, y yo creo que después de esta publicación, que pensé que ya la íbamos a tener en el journal ahora, pero todavía no sale el número, que es del Salar de Loyoque. Y en el Salar de Loyoque, que también es un salar al igual que Aguascalientes, rico en boro, en borato, encontramos esta especie de lagarto que no ha sido registrada. Y bueno, yo me puse en contacto con una persona que es especialista en lagarto y para que me lo clasificara, y no está datado en esa zona. Así que eso yo creo que va a ser una buena contribución, en la cual nosotros hablamos de todas las otras especies para que desde el punto de vista científico se pueda utilizar entonces este Salar de Loyoque, porque a simple vista, cuando uno lo mira, no ve mucho, pero si se interna, ahí sí que empiezan a salir una serie de especies. También tenemos otros salares, yo los he visitado, pero ha sido mucho, en menor ocasión, en 3 ocasiones he estado en el Salar de Ascotán. Su gran importancia es que tenemos especies endémicas, que son únicas del salar. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí este caracol, después tenemos los peces. La última vez que yo fui, que serían unos 3 años atrás, el salar estaba destruido. Yo fui detrás de estas especies de la ranita y la verdad es que vi todo, porque la misma empresa que está en el salar de Surire también ahora se vino al salar de Ascotán y destruyó todos los humedales. Entonces, y destruyó todos estos lugares donde estaban estas especies. Bueno, son importantes los salares por su rica biodiversidad, no solo de avifauna, sino que además que son estos andinos que tienen mucha vegetación y fauna endémica. Y eso es lo que lo hace realmente ser de categoría mayor, elevar su categoría de los salares. Pero también tenemos algo que a simple vista no vemos. Yo, 40 años trabajando en los salares, por supuesto, una formación de ingeniería. Yo fui muchas veces y no tenía conocimiento de los microorganismos. Yo creo que la mayoría que va ve lo que hay en la superficie, pero bajo esta superficie no es posible verla. Entonces, lamentablemente en ese tiempo no conocía a la Cristina. La Cristina todavía no había nacido, pero sí da cuenta cuando hablamos de que son ecosistemas vivos. Claro, el agua le da vida a la flora y a la fauna. Y estos microorganismos también, pero tienen una connotación mayor todavía. Porque si nosotros miramos las cianobacterias que produce la fotosíntesis, lo que se hace es depositar CO2, y ese CO2 con el oxígeno forma el carbonato. Y en el agua tenemos calcio, tenemos sodio, y entonces, ¿qué es lo que finalmente tenemos? Son las rocas. Y todas las sales que tenemos ahí, que son rocas, por eso que yo siempre hablo que lo que hay son rocas vivas, no son rocas inertes. Entonces, cuando uno habla de un salar, que demuestren qué cosa dentro de salar es inorgánico. No hay nada inorgánico, todo es
de naturaleza totalmente orgánica, bioquímica. Bueno, esto lo encontré, pero lamentablemente no hay una data, porque Calogero Santoro y Francisco Caro, que fueron los arqueólogos que encontraron este equino americano de 4 años de edad, da cuenta, de acuerdo al descubrimiento de estos fósiles, que habitaron hace 13.000 años. Y en la mañana, en la charla bonita que hubo, el colega acá nos habló, ¿no es cierto?, un poco de los periodos, y que más o menos estaba entre 14.000 y 11.000. Pero ya esto data, ¿no es cierto?, de 13.000 años. Eso significa que en el Salar de Surire ya había gente habitando hace 13.000 años. Y bueno, también los salares tienen un gran valor cultural e histórico, como nos demostraron también en las charlas de la mañana, y eso indica entonces que son puntos de encuentro de distintos periodos en que hemos ido evolucionando. Si miramos ahora desde el punto de vista del dato numérico científico, los salares son muy poco conocidos. Y esto lo saqué de Landata, del otro grupo, en la cual ponen ahí, a partir del 2000, cómo evolucionaron las publicaciones y las distintas áreas en los salarios. Pero también esto yo no les pude mostrar, porque también tenemos nosotros una publicación, pero sacada con todas las revistas internacionales, porque esta es más bien de la región. Y concuerda totalmente. Es decir, a partir del 2010 se empieza a hablar del tema medioambiental. Antes no se hablaba. Y si ustedes buscan los salares, aparte del salar de Atacama, los otros salares son desconocidos. Así que está perfecto. Miremos desde el punto de vista ambiental cómo estas extracciones nos han venido a producir ciertos conflictos. Entonces, los salares son recursos minerales. Entonces ahí yo les pongo distintos tipos de sales, ¿cierto? Los yacimientos de nitrato, cuando se exploraron, en qué periodo. Y en paralelo también teníamos el azufre. El azufre era fundamentalmente utilizado en la industria cuprífera. Y en la 1930, 1940, hasta casi 1950, se ocupaba mucho azufre para la producción de ácido sulfúrico, y por las carreteras circulaba el ácido sulfúrico norte-sur, y eso era bastante complicado. ¿Para qué se utilizaba es para la lixiviación del cobre? Entonces la metalurgia se utilizaba también, y posteriormente ya con la captación del SO2 empezaron ellos a fabricar entonces ácido sulfúrico, y toda esta demanda que había de azufre se terminó. Fundamentalmente esto se explotaba cerca de Ascotán, Carcote, en ese sector más o menos. Y después tenemos los boratos, ¿no es cierto? Que la primera parte es en Salar de Pedernales, en 1884. De ahí nace, pero también está Maricunga, y si uno va a Maricunga por los cerros, ve las ruedas de carreta cuando embarcaban también los boratos que tiraban. Tenemos, ya les dije, de cloruro de sodio en el Salar Grande de Tarapacá, y tenemos también, en el caso del litio y de potasio, ¿no es cierto?, que es lo que hoy en día se está explotando desde el Salar de Atacama, pero próximamente ya tenemos mayoritariamente casi todos los salares pedidos para explotación de litio.
Bueno, aquí al lado hay una tablita, ¿no es cierto?, de los minerales que están asociados a estos depósitos evaporíticos y, por supuesto, está hecho por Erickson, que es un geólogo del Serval Geológico de Estados Unidos. En el caso de los boratos, las dos fotos que tenemos arriba es cómo se presentan los boratos. Los boratos en Chile solamente hay ulexita. No existe otro yacimiento de boro más que de ulexita. Nosotros fuimos productores de boro de ulexita hasta que se descubrieron los boratos en Turquía. Y ahí murió toda nuestra producción. Y junto con el litio, pero más el boro, yo siempre digo, esta es la ventaja que nos dio esta industria del boro, de ver que uno adicionaba una pequeña cantidad a los vidrios, por ejemplo, y los hace que sean vidrios que puedan soportar altas temperaturas, bajas temperaturas, y para mí ha sido la maravilla más grande, porque nuestras abuelas, ¿qué tenían? Las abuelas amanecían en la mañana en la cocina y se iban a dormir en la noche y no salían más de la cocina. Entonces, imagínense, no solo con el carbón, posteriormente, las uñas, yo me acuerdo de mi abuelita, de mi mamá, con la cocina. Hoy en día nosotros con la vitrocerámica, uno saca, calienta y mete al refrigerador, y con eso entonces las mujeres pudimos salir realmente a trabajar y a estudiar, porque si no hubiéramos estado supeditadas a la cocina todo el día. Así que para mí el boro ha sido importantísimo. Entonces yo le decía, las dos formas de encontrar yacimientos de boratos son en horizonte salino y en cotton ball o papas. Y acá abajo tienen el salar de Surire, que es el único exportador de boratos que tenemos, y se utiliza esta ulexita para producir ácido bórico, porque realmente la materia se utiliza como materia prima y lo más rentable es tener ácido bórico. Bueno, ahí están con redondelita los distintos salares que son ricos en boro. Y como yo les dije, asociado al boro está el litio. Por lo tanto, obviamente esos salares también son ricos en litio. Pero cada salar es único, y eso nunca se deben olvidar. No hay dos salares iguales. Por lo tanto, lo que yo tengo en un lado sí puedo tenerlo, pero no lo tengo en la misma proporción ni en la misma variedad. Puedo tener otros elementos adicionales. Por lo tanto, desde el tipo de enfrentarme a la producción, desde el punto de vista tecnológico, tengo que generar procesos diferentes. Bueno, aquí yo quise poner en la foto el salar de Surire. Esa foto que está allá es una foto tomada de ese tiempo. Es una de las pocas fotos que tengo. Y esa allá, ese chiquitito que ven, ese es el volcán Oquecoyo. Yo en la mañana vi una foto que pusieron tomada desde ahí mismo, y eso no lo tienen, ni el agua ni la biodiversidad. Entonces ahí se ve el gran impacto que ha tenido esta industria. Ahí están camiones. Cuando yo fui, lo que hacían en la industria, con la pala sacaban y la ponían ahí para que se secara, y después venían y cargaban sacos y se los llevaban en camiones. Ahora ya tenemos palas mecánicas, tractores, de todo metido en el salar. O sea, impresionante. Bueno, en el salar de Yamara también me tocó ver exactamente lo mismo. Esa foto que está ahí es de los camiones que estaban haciendo la carretera central, y entonces venían a cargar de agua, y yo hacía seguimientos aquí a estos puquios. Y bueno, en ese tiempo la gente entraba y los cristales, por ejemplo, los cristales eran enormes de aquí hasta el cielo.
Era fabuloso mirar todo eso. Yo le tenía estacas en algunos sitios para ir viendo cómo iba bajando el nivel del agua a medida que se iba evaporando y se iba secando el salar. Y esto, pese a que fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Geológico Mundial, creo que recién en los últimos años han tenido conciencia y ahora sí hay barandas y ya nadie se puede meter para entrar al salar. El salar de Lagunilla, que se secó también por extracción de agua de la minería entre el año 91 y el 2012, en que se profundizó el acuífero bajo los 15 metros y eso obviamente fue una destrucción de todo su hábitat. Aquí tenemos el salar de Punta Negra, ¿no es cierto?, donde también se ha ocupado como tranque de relave de minera escondida y, por supuesto, este es un daño en forma continua y permanente. Después tenemos el salar de Pedernales, que también, producto de la extracción, ¿no es cierto?, de Codelco, más de 36 años, terminó dañando, ¿no es cierto?, tanto los componentes bióticos como abióticos. Y este otro, que lo conoce muy poca gente, que es el salar de Talabre. El salar de Talabre, ustedes van a buscarlo y no existe. Lo que hay ahí es un vertedero. Y el vertedero que lo ocupa Chuquicamata y Radomiro Tomic para depositar, ¿no es cierto?, todo el relave de la industria cuprífera. Se habla muy poco de Talabre, pero hay una sola publicación que la hizo Barro. Y bueno, y como estamos hablando del tema del agua, tenemos que hablar un poco del ciclo hidrológico. ¿No tiene sonido? Bueno, ahí lo que está haciendo es explicando, ¿no es cierto?, cómo es el ciclo hidrológico de la cordillera, cómo se infiltra. Puede caer en forma superficial, pero también hay una infiltración. Y lo más importante entonces que llegan a estas partes más profundas y se va a formar, ¿no es cierto?, en el tiempo, cuando se deposita esa agua que licivió toda la roca por la que pasó, se va a depositar y una vez que se evapore, ¿no es cierto?, van a quedar las sales. Ahora, a medida que se va evaporando, se va produciendo una salmuera. Y la salmuera, aunque no crean ustedes, la salmuera también es agua. Es un tipo de agua. No es cierto que la salmuera, porque no se bebe, no es agua. Eso es lo más absurdo que yo he escuchado. Entonces, lo más importante dentro de este salar es que forman una cuña salina entre el agua dulce y el agua salmuera misma, que es el agua salina. Y esa cuña es la que, de alguna manera, cuando se hace esta cantidad de extracción de salmuera, baja la cuña salina y por lo tanto cae el agua sobre ella y perdemos agua dulce. Entonces, cuando vemos el ciclo, tenemos que considerar la salmuera dentro del ciclo. Y ahí es donde hay algunos... ¿No está la Carolina por acá, no? Dicen de que dentro de este ciclo no tenemos que considerar la salmuera, sino que solamente... Entonces ahí hay un tema con la industria en la cual no considera la salmuera agua y no la considera dentro de este ciclo hidrológico. Si miramos ahora, el proceso para la producción de carbonato de litio, en paralelo ustedes están viendo cómo fue avanzando las pozas de evaporación. Y las pozas de evaporación parten, ¿no es cierto?, extrayendo la salmuera más o menos entre 25 a 30 metros de profundidad
en bolsones de halita que hay, y se extrae y se lanza a una poza, y en esa poza, dependiendo, ¿no es cierto?, si es verano o invierno, van a precipitar algunas sales por efecto del producto de solubilidad y la temperatura que se van alcanzando. Y a medida entonces que se van concentrando, van pasando a las pozas siguientes. Pero las sales que quedan depositadas en la poza anterior se tienen que extraer. Y eso va formando una cantidad muy grande de depositación de sales. SQM deposita mensualmente 12.284.856 metros cúbicos de sal. Yo la verdad es que quise, pero después dije yo no voy a calcular porque es una cifra abismante. Y eso multiplíquenlo por año y por décadas, porque llevan trabajando desde el comienzo del año 90. Ellos depositan más sales que, ¿cómo se llama?, que Albemarle. Albemarle deposita sí sales, pero en menor cantidad. Y hoy en día lo que se está haciendo es, en estas tortas salinas también se está recuperando algo de litio que lleva. Y una vez que entra la salmuera a la poza, que es más o menos 1.18% del litio, la concentran entre 14 meses más o menos y sale de la última poza, que es la poza más verdosa amarilla, que es la que tiene mayor concentración de litio, sale alrededor de un 6% del litio. Esa salmuera en camiones se va detrás de Antofagasta, donde está la planta de carbonato, donde se produce la extracción. Primero se le saca el boro y posteriormente entonces se purifica con todo lo que lleva algo de boro y se hace con carbonato de sodio, se produce la carbonatación o la precipitación para obtener el carbonato de litio, que es el que posteriormente se embarca. Pero también hoy en día están haciendo producción de hidróxido de litio y de cloruro de litio. Una la hace SQM y la otra la hace Albemarle. Bueno, si nosotros miramos esto desde el punto de vista ahora de los impactos que estábamos hablando, vemos que tenemos que ocuparnos, ¿cierto? Acabamos de ver en las imágenes cómo fue agrandándose. Y entonces tenemos una cantidad de terrenos con pozas. Eso significa que hay un gran impacto, ¿no es cierto? Y hay una correlación negativa por efecto de la operación de expansión. Después, si lo miramos desde el punto de vista de la temperatura en el suelo, esta temperatura también entonces tiene una correlación positiva tanto de día y de noche y eso afecta enormemente la vegetación porque están los suelos mucho más calientes, se evapora, hay una evaporación natural mucho más rápida. En cuanto a la disponibilidad de agua, entonces hay una tendencia al agotamiento. El consumo de agua en la minería es 50 veces superior al consumo que había anteriormente de agua. La variación del nivel freático también disminuyó. Eso implica, por efecto de los bombeos, la vegetación, ¿no es cierto?, ese índice de vegetación, hay una correlación negativa. La biodiversidad, el reducir, tener menos agua, tener menos humedales, también influye, ¿no es cierto?, en la biodiversidad y se van afectando esta cadena en su conjunto. Aquí en el trabajo hay mayor empleo y trabajo en la zona. Eso sí es cierto y no lo podemos negar, que hay más trabajo. Hay mayor activismo social, ¿no es cierto? Ha aumentado las movilizaciones sociales en favor, ¿no es cierto?, del tema del litio sobre todo. Entonces, bueno, ¿existe una responsabilidad social empresarial? Sí, pero eso fue recién a partir del 2016, 2017, por ahí, pero antes no hubo. Entonces, aumentaron proyectos, si uno mira la cantidad de proyectos sociales, existen, sí es cierto, existen.
Pero todo eso tenemos que meterlo en una ecuación. Puede ser sí positivo, lo otro sí negativo, pero en esta ecuación tenemos que ver en realidad, claro, cómo se suma todo. Aquí en este paper de Rentier del año 24 hay una clara pérdida de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que los une. ¿Cuánto es, en el caso, cómo les afecta a los objetivos del desarrollo sustentable? Y podemos decir que este desarrollo en todas las ODS se ven impactadas, todas. Bueno, miremos esto desde el punto de la gobernanza ambiental. Uno del problema es que en esta ecuación tenemos que visualizar cómo gestionamos los recursos, estos recursos naturales, el agua y todo lo que son los recursos mineros. En el último tiempo, ¿no es cierto?, estamos diciendo que el impacto es por efecto del proceso. Entonces, por cada tonelada de carbonato de litio se pierden 2 millones de litros de agua. Para uno eso es muy impactante. Entonces, tenemos que desarrollar tecnología que minimicen el impacto ambiental y el consumo de agua. Pero esas tecnologías hoy en día se están vendiendo como que son la panacea, es decir, es lo último de lo último, y con estas tecnologías vamos a salir del paso. Y tenemos, por otro lado, que establecer mecanismos que sean transparentes y equitativos en la distribución de los beneficios. Es decir, cuando estamos hablando esto del valor compartido, ¿es realmente valor compartido? Entonces también ese es un tema. Si nosotros miramos lo que decíamos, ¿es la panacea estos nuevos métodos? Si miramos en el mundo, ¿qué métodos, cuáles de todos estos métodos se están utilizando? Bueno, acá en el lago Sabuye, en China, y en el Salar del Hombre Muerto, se ocupa el método de extracción directa de litio, pero es menos del 25%. El otro 75% se siguen ocupando pozas de evaporación solar. Por lo tanto, no es tan cierto que se usan en otras partes del mundo de forma permanente e industrial. Es una pequeña cantidad que se hace. Ventajas y limitaciones. Por supuesto de que estos métodos tienen mayor recuperación, porque por el método tradicional teníamos que esperar 12, 14, 16 semanas. No se puede ocupar en todas partes porque en los lugares que llueve no es posible evaporar. Es como ocupamos sí la energía solar, las corrientes de aire para producir mayor evaporación, pero el factor climatológico es limitante, mientras que estos métodos lo podemos utilizar en cualquier lado. Pero tienen otros problemas. El uso del agua. Yo voy a utilizar acá más agua y además todos estos métodos consumen energía. Yo no voy a poder usarla para que funcione el proceso, la energía solar en estos tipos, cualquier metodología de método de extracción directa. Y además todos estos métodos utilizan reactivos químicos. En el método de evaporación no usamos reactivos químicos. Y en cuanto a que sea más adaptable o las limitantes, este método de extracción directa de litio, cual sea el método, no tenemos el conocimiento de qué va a suceder con las reinyecciones. Todos ellos reinyectan, pero qué va a suceder con no existen estudios. Entonces estamos a priori diciendo que el método es bueno, pero no lo suficientemente fuerte como para decir va a ser la panacea. Los desafíos entonces que tenemos en la gobernanza ambiental son bastante considerables, aun cuando estos nuevos métodos
se nos vende como buenos, tenemos que tener cuidado. ¿Son positivos? Sí. A lo mejor tienen menos contaminantes ambientales, pero hay que ver qué va a suceder entonces con las reinyecciones fundamentalmente. Y para finalizar, el desafío que tiene la gobernanza ambiental es el tema jurídico, porque lamentablemente se tratan a los salares como minas, y los salares no son minas. Entonces, el tema es porque está mal clasificado la industria del litio. La industria del litio es una industria del agua, es una minería de agua, y además es una industria química, no es una industria minera. Entonces, eso hace de que los proyectos se tratan como una roca mineral, y no es una roca mineral. Y además de eso, desde el punto de vista del tratamiento jurídico, existe esta dualidad entre el agua y la salmuera. Entonces, lo que hay que, de alguna manera, luchar un poco es por la necesidad de establecer marcos jurídicos reales, actuales. Y hay que reconocer entonces el valor ambiental y cultural para que esta industria de aquí en adelante pueda proteger un poco a los salares. Porque la verdad de las cosas es que es muy difícil decir no queremos industria del litio. Eso es imposible. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es ver cuáles son las alternativas que tenemos para manejar una mejor industria. Y como reflexión final, la extracción del litio en Sudamérica, presentada como clave de la transición energética, no es más que un extractivismo verde que reproduce desigualdades y amenaza a las comunidades indígenas y a los ecosistemas frágiles. La electromovilidad no debe ser una nueva sombra colonial. Urge repensar las soluciones climáticas desde la justicia social y el cuidado del agua. Escuchar los latidos del territorio implica una transición que ponga en el centro la equidad, la autodeterminación y la vida. Solo así el agua dejará de ser mercancía y la energía recuperará su memoria. Muchas gracias.